bienvenidos. Les invito a ponerse en pie para que podamos orar al Señor, y vamos a aprovechar en esta oración también para presentarle las peticiones de oración que han enviado. Oremos entonces. Padre, gracias te damos por el privilegio que nos concedes una vez más de estar acá reunidos. Y ahora, Padre, queremos pedirte una vez más que envíes tu palabra, ya que nuestro anhelo es el de poder conocer más de tu evangelio, llevar a la práctica lo que tú, Señor, tienes preparado para cada uno de tus hijos e hijas. Te pedimos que lo que vamos a escuchar podamos atesorarlo en nuestro corazón, y que no solo lo asimilemos, sino que también lo llevemos a la práctica. Te rogamos por las peticiones de oración que han sido enviadas, las cuales, Señor, tú conoces muy bien. Te rogamos que puedas dar una salida, dar una respuesta, y que tu nombre sea glorificado en medio de las necesidades de tu pueblo. Quédate con nosotros, Señor, y recibe la gloria de todo lo que continuamos haciendo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Hermanos, abramos la palabra del Señor. Esta vez lo haremos en el Evangelio de Lucas. Busquemos el capítulo número 7. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 33. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Solamente eso leemos. Hermanos, pueden por favor tomar sus asientos. Hermanos, si nosotros tuviésemos una noticia que dar a conocer a las personas, o tuviéramos un producto que queremos presentarles, probablemente lo que haríamos es pensar en alguna manera de publicidad. Quizá buscaríamos a personas que trabajan en mercadeo, en publicidad, y entonces les diríamos: oigan, queremos dar a conocer esta noticia o esta idea o este producto. Y de seguro la recomendación que nos darían es que hay que usar los medios de comunicación, radio, televisión, redes, que son las maneras en que el ser humano hoy da a conocer sus ideas.
Pero realmente no es algo, hermanos, solamente de hoy, sino que así ha sido a lo largo de siglos. Y si nosotros vamos a la época de Jesús, aunque no había obviamente ni periódicos, ni radio, ni televisión, mucho menos redes, pero sí habían maneras que se consideraban medios masivos de comunicación, como por ejemplo el tema de los edictos, de donde viene la palabra que utilizamos hasta el día de hoy, edicto, que eran comunicaciones oficiales que podía dar un gobernador, un senador, o podía darlo el mismo emperador. Y los edictos se daban a conocer a toda la población, porque como no había periódicos, entonces se le daban a conocer a la población por medio de lo que se llamaban los heraldos. Los heraldos eran personas que ese era su trabajo, ir de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, proclamando el edicto que se necesitaba comunicar a las personas. Entonces llegaban a determinada población, la gente se acercaba porque sabían que era un heraldo, alguna comunicación oficial llevaba. Él abría el pergamino o papiro, dependiendo en qué estuviera el edicto, y comenzaba a leerlo en voz alta. Esta comunicación en voz alta, ese era el medio masivo de comunicación que había en esa época. El heraldo seguía caminando, seguía su ruta, se iba a otra población, pero la gente que había escuchado se quedaba comentando en el pueblo, y así de voz en voz la noticia iba pasando y toda la gente se enteraba. Ese, por ejemplo, era un medio. También, hermanos, se sabe que en el siglo primero, que es cuando, por ejemplo, se escribieron los evangelios, ya se utilizaba los rótulos o anuncios. Había casas en las cuales se anunciaba donde había un sastre, por ejemplo, un curtidor de cueros, o donde había un herrero, y incluso había promoción de ciertos productos, inscripciones de tipo religiosa. Entonces, el medio escrito, ahí no se puede hablar de impreso porque no había imprenta, pero era escrito, era la manera o uno de los medios por los cuales llegaba la comunicación masiva. Entonces, en esa época tampoco existían las personas especializadas en mercadeo, pero sí había personas que sabían utilizar estos recursos que le estoy mencionando. El hecho es que para dar a conocer el evangelio, si se hubiera consultado a estas personas, hubieran recomendado alguno de esos medios. Sin embargo, cuando el Señor Jesús decidió entregar las buenas nuevas, Él lo hizo de una manera que nosotros diríamos quizás es la menos indicada. Y es que Jesús decidió hacerlo de persona a persona. Eso es lo que Él se propuso cuando escogió a 12 de entre sus seguidores y los llamó y les dijo: ustedes van a estar conmigo. Fue esa la manera como los discipuló. Y luego ellos tenían que ir a discipular a otros, como lo dice la Gran Comisión. Allá en segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 2 es donde dice que hay que instruir en esta verdad a otros hombres idóneos que sean capaces de formar a otros en la misma verdad. Entonces, está hablando de varias generaciones: quien enseña, quien recibe, a quien forma, y estos que son formados para que formen a otros. Entonces, está hablando de varias generaciones, pero todas ellas son de persona a persona.
Uno diría, bueno, a ese paso, ir uno a uno, esto será algo de nunca terminar. Sin embargo, sabemos que en el primer siglo de haber nacido el cristianismo, lo que era el área formada por el Imperio Romano prácticamente estaba finalizada, o sea, estaba ya cristianizada para el final del primer siglo. O sea, una cuestión impresionante que nadie está haciendo hoy en día. ¿Cómo fue posible eso? Fue posible porque el método de Jesús fue ese, que el evangelio pasara de persona a persona. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué esto es tan eficiente? Es porque las personas, hermanos, nosotros no estamos flotando en el aire en soledad absoluta. Nosotros no somos seres aislados. Todos estamos relacionados con otras personas de una manera u otra. Y estas relaciones no hay que crearlas, no hay que animar a la gente para que las desarrolle, sino que de manera natural ya existen. Una de las relaciones fundamentales es la de la familia. Todos tenemos alguna familia, que puede ser grande, puede ser pequeña. Pudiera ser que por alguna razón, por ejemplo de edad, una persona diga, no, pero mire, yo vivo solo. Bueno, y su familia, es que ellos fallecieron hace mucho tiempo atrás. Bueno, y usted no tiene hijos. No, yo nunca tuve hijos. Hay casos así donde las personas pueden llegar a quedar solas, pero estas son excepciones. Lo normal, hermanos, es que tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos. Algunas personas tienen nietos, algunos bisnietos, y así se va formando la familia. Tenemos tíos, tías, primos, sobrinos. Entonces está el lazo de familiaridad por el cual nosotros pertenecemos a alguna familia. Pero eso no es todo. También tenemos otro tipo de relaciones que ya no son familiares y tiene que ver con las amistades que uno va formando a lo largo de la vida. Usted sabe que dentro de las amistades también hay diversos niveles. Algunas veces cuando nosotros hablamos de amigos, entendemos por amigos muy pocas personas. O sea, hay una diferencia entre conocido y amigo. Conocidos podemos tener muchos, pero amigos son aquellas personas que saben todo de nosotros y que nosotros sabemos todo lo de ellos. Y son personas en las cuales nosotros tendríamos la confianza de contarle todo lo de nosotros y ellos harían lo mismo con nosotros. Ese es un nivel, el más profundo, diríamos, de amistad. Pero luego hay otros niveles de amistad. Hay amigos que usted dice, sí, somos muy cercanos y todo, pero él no sabe todo de mí. Y luego habrá otro tipo de amistad donde dice, sí, es cierto, fuimos compañeros de estudio, por ejemplo, y por eso nos conocemos. Entonces, los grados de amistad van cambiando hasta que llega el punto donde uno tiene conocidos, ¿verdad? Que no hay ningún nexo de amistad, sino que simplemente yo lo conozco porque sé cómo se llama, porque es mi vecino, porque trabajamos en el mismo lugar o porque nos vemos todas las mañanas. Él va a un lugar, yo voy a otro, pero nos vamos en el mismo autobús. Pero en todo este arcoíris de niveles de amistad que tenemos, existe esas otras relaciones. Tenemos nosotros amigos que a la vez tienen familias. A veces también ocurre que
hay amigos en común. Usted tiene determinado amigo, de esos auténticos amigos, pero este amigo tiene otro amigo que también es amigo suyo. Entonces se van formando las relaciones que son puramente de amistad, pero no son todas las relaciones que tenemos. Luego viene ya las relaciones que podríamos llamar de compañerismo, que no implican amistad, sino que lo que implica es compañerismo. De hecho, ya le estaba mencionando algunos ejemplos como los que son compañeros de trabajo. Se conocen, bromean entre ellos, pero realmente no son amigos, simplemente son compañeros de trabajo. Igual ocurre con el vecino. Uno no escogió a esa persona. Cuando usted llegó a vivir allí, ya estas personas vivían allí a los lados. Entonces lo que queda es que usted, como dicen algunos, ¿verdad?, siguiendo la política del buen vecino, se muestra amable, saluda, lo saludan a usted. No hay una auténtica amistad, pero hay un compañerismo por el hecho de que viven en el mismo vecindario, ¿no? Este compañerismo también puede ser de trabajo, de estudio, de oficio. Hay varias razones por las cuales nos relacionamos con personas, no porque sean amigos, no porque uno les haya escogido, es porque las relaciones sociales en la vida nos lo ponen a nuestro lado como compañeros. Y luego, hermanos, viene otro grupo de personas que son todavía más distantes, pero que logramos reconocer. Como por ejemplo, el señor que pasa vendiendo las tortillas, por ejemplo. Entonces anda en una bicicleta y pita, y cuando pita usted dice: ay, me da $1 o me da 50 centavos. Probablemente usted sepa cómo se llama el repartidor de tortillas, y es posible que él sepa cómo se llama usted, pero esa es toda la relación. Entonces es una relación que podríamos decir que la produce la regularidad, el hecho de que usted es el comprador de siempre y él es el vendedor de siempre. Y esto puede suceder con un motorista, por ejemplo, que si usted todos los días sale a la misma hora de la casa, lo más probable es que se va a juntar con el mismo motorista, porque es la misma ruta de buses y a la misma hora. Entonces usted reconoce que él es el motorista, y si lo viera en la calle y así en el bus, también reconocería que él es el motorista, pero ¿cómo se llama? Y usted no es nada más que otro pasajero para él. Algunas veces los motoristas logran reconocer sus pasajeros, pero estas son relaciones así más eventuales, pero que hay algún tipo de relación. Entonces todos estos grupos de los cuales estamos hablando, la familia, los amigos, los compañeros, los conocidos, son personas que todos tenemos. Y si nos tomáramos esa tarea, hermanos, de hacer una lista, o sea, haga una lista escrita de su familia, o sea, ¿qué familiares usted tiene? O sea, solo ahí le van a salir a saber cuánto. Ahora haga una lista de sus amigos, de todos los niveles de amistad. O sea, no solo los buenos, los verdaderos amigos, porque le va a salir uno o dos, ¿verdad? Pero todos con los que tienen algún nivel de amistad le van a salir a saber otros cuántos. Luego, compañeros, luego con personas con las cuales usted interactúa, aunque sea ocasionalmente. Entonces vamos a tener una lista, no sé, de 100, 200 personas. Alguien que sale mucho por la calle, que saluda a una persona, saluda a otra. Probablemente pueda ser una lista de 300 personas. Esta lista que todos podríamos hacer es a lo que dentro del trabajo celular se le llama el oikos. Ese es el nombre, como le digo, que se le da en las iglesias celulares. Pero realmente,
¿Qué es el oikos? Bueno, es una palabra griega, oikos, que normalmente se puede traducir como casa, es decir, el lugar donde se vive. Pero oikos también puede ser el grupo de personas que viven dentro de esa casa. Y aquí es importante recordar lo que ya le he dicho en otras ocasiones, y es que lo que el Nuevo Testamento llama oikos, o sea, casa, no es lo que nosotros entendemos hoy como familia. Porque para nosotros, ¿qué es una familia? Esposo, esposa e hijos. Esa es una familia. Si la abuela vive con ellos, ya uno habla de familia extendida, porque ya son como añadidura, ¿no? Y ya no se diga que si vive el sobrino, que si vive el hermano. Entonces, la familia en una casa puede ir creciendo, pero a todo eso se le llama familia extendida, porque nosotros entendemos como familia el núcleo familiar. Pero en el Nuevo Testamento no era así. A lo que ellos le llamaban oikos, en verdad estaba la familia, el núcleo familiar que entendemos hoy. Pero además estaban también los esclavos, los criados. Ellos eran tomados como parte de la familia. Y como curiosidad, dentro del oikos, en el Nuevo Testamento también estaban incluidos los animales que las personas pudieran tener. Entonces, si tenían una oveja, esa oveja dormía dentro de la casa. Y como estaba dentro de la casa, era parte del oikos. Entonces, significa que el concepto oikos no solo es la familia, sino que ella implica la familia, pero también relaciones laborales, relaciones comerciales, relaciones sociales. Por eso es que las iglesias celulares utilizan oikos para referirse a todas estas líneas de relación y de comunicación que nosotros tenemos con otras personas. Eso, hermanos, como le dije, todos los tenemos, a menos que usted viva dentro de una burbuja que anda flotando en el aire y que no se relaciona con nadie. Ahí sí. Pero yo no veo a nadie que ande flotando acá. O sea, todos, ¿verdad? Tenemos una familia, tenemos conocidos, tenemos amigos, tenemos vecinos, tenemos a quien le compramos. La hermana, cuando dice voy al mercado a comprar, realmente va a comprarle a las vendedoras que ella ya conoce. Y esta vendedora ya la conoce a usted. Y dice, oh, ¿y ahora qué me va a llevar? Y usted dice, bueno, pues deme tanto de tomate, deme tanto de lo que sea. Entonces, ya hay una relación. Esto, hermanos, es un recurso poderosísimo, que es lo que Jesús vio. Porque al entregar el evangelio a una persona, Jesús lo que estaba viendo era todas estas relaciones que estaban detrás de esta persona. Hace varios meses ya, hermanos, bueno, aquí en la iglesia vine a predicar un viernes, y una hermana se me acercó y se puso a platicar conmigo y me contó un poco. Es una hermana que tiene décadas de estar aquí en la iglesia, y no me acuerdo por qué, pero la cosa es que comenzamos a platicar cómo es que ella había llegado aquí a Elín hace décadas. Y me contó, o sea, yo no sabía la historia, pero me la contó y me pareció interesante. Yo diría hasta elementos sobrenaturales hubo en eso. Pero entonces, después de esa plática, yo me quedé pensando. Y yo dije, bueno, ¿y esto cómo fue posible? Porque, bueno, esta hermana que todavía está aquí, no, me imagino que está por ahí sentada, con su familia, llegaron a la iglesia cuando estábamos todavía ya en la 27 calle Poniente. La iglesia era pequeña, era nueva en la ciudad. No teníamos radio. O sea, hablar de Elín era como algo que lo conocía un círculo de personas muy pequeño. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿cómo fue posible
que si esta familia vivían, hermanos, en el extremo opuesto de donde estaba la iglesia. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo fue posible que estas personas se dieran cuenta del IN y llegaran a la iglesia? Y llegaron, y como digo, están hasta hoy aquí en la congregación. ¿Cómo fue posible eso? Son las relaciones de las cuales estamos hablando. Estamos hablando de que alguien lleva la voz. Eso toma tiempo, por supuesto. Pero cuando la llama se enciende, por decir algo, hermano, se incendia el bosque, se dispara todo. Esa es la virtud del oikos. Entonces, si nosotros estamos hablando de evangelismo, la clave está en el oikos. La clave está en las personas y las relaciones que ellos tienen con su familia, con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros, con aquellas personas con quienes interactúan así circunstancialmente. Hay un hermano, él ya está bastante anciano, no sé si estará acá porque él sí ya está bastante anciano, pero sabe, yo a él lo conocí, hermanos, en el bus, porque iba a predicar a la iglesia y utilizaba el bus, la ruta 55. Entonces, pero era la época cuando había culto todos los días, menos el miércoles. Entonces todos los días yo utilizaba el bus, y no todos los días, pero con bastante frecuencia yo lo veía en el bus y él me veía a mí. Entonces yo pagaba mi pasaje y me subía al bus. Pero eso se fue repitiendo. Entonces llegó un momento en que él me reconocía. Y como ya me reconocía, él fue amable. Y entonces cuando yo me subía y veía que era yo y que iba a pagar, él me decía, pase adelante, me decía. No me cobraba. Entonces, gracias, le decía yo, y me iba a sentar. Entonces así fue avanzando. De repente, en una ocasión que yo subí, igual, ¿verdad? No me recibió el pasaje, pero sí comenzó a platicar conmigo. Comenzó a preguntarme y me dijo, mire, ¿y usted de dónde viene? Y le, de la iglesia. ¿Qué iglesia? Me dijo, la iglesia del IM. ¿Y eso dónde queda? Era la época de la 27. Ahí en la 27 calle. ¿Por dónde? Me dice. Por este y este lugar. Le di más o menos, ya más o menos sé por dónde es. Bueno, a partir de ahí él comenzó a platicar todas las veces que yo me subía en el bus. Entonces me iba parado, ya no me iba a sentar, sino que iba al lado de él platicando. Entonces él ya sabía dónde yo me bajaba. Así, hermano, comenzó esa amistad, diría yo, esa relación. De repente, esa plática, que eran pláticas así casuales, él me comenzó a contar. Fíjese que yo, me dice, no soy evangélico, yo nunca he ido a una iglesia, pero mi esposa sí, me dice, ella es evangélica, y me dijo el nombre de la iglesia donde ella iba. Y fíjese que yo le he contado a ella de que yo lo veo acá, que tengo mucho tiempo de verlo. Y entonces ella ha cobrado interés y a ella le gustaría ir a la iglesia. ¿A qué hora son los cultos? Y yo le dije, bueno, tales días a esta hora. O sea, como le digo, era la época cuando había culto todos los días menos el miércoles. Entonces, por ahí va a llegar. La hermana llegó, pero claro, yo no la conocía, yo no sabía que era la esposa de él. Entonces la hermana llegó. Y llegó, nunca se fue de la iglesia. Ella nunca se fue de la iglesia, se quedó ya de una vez. Pero yo seguía viendo al esposo de él en el bus, y él seguía platicando conmigo. Y me decía, hoy ya conocí a mi esposa, ¿verdad? Y yo le decía, y eso le decía, está yendo el IN, me dice, ahí a su iglesia. Ah, ¿y cómo se llama? Fulana, me dijo. Pero para mí el nombre no decía nada, porque estaba recién llegada. Pues le dije, pues ya la voy a conocer. Le digo, si está llegando, de seguro la voy a conocer. Bueno, y eso fue avanzando hasta que en una ocasión él me dijo, mire, voy a ir a la iglesia, me dice, voy a acompañar a mi esposa. Y realmente llegó. Para no hacerle tan larga la historia, hermano, los dos llegaron a la iglesia. Él se convirtió en diácono, ella en diaconisa. Sus hijos vinieron a la iglesia, sus nietos vinieron a la iglesia, y están aquí todavía en la iglesia. Es muy probable que estén aquí en este culto.
ya falleció, pero el hermano, como le digo, ya está muy ancianito. Yo creo que tengo bastante de no verlo. Yo creo que ya no viene, pero no porque no quiera. Ya su salud ya no le permite. Entonces, note como una cuestión tan casual que es el motorista. Simplemente el hecho de que, como todos los días yo usaba el bus, no era todos los días, le digo, que lo veía, pero cuando lo veía, él comenzó a notar. Y yo, de mi iniciativa, hermano, yo nunca me hubiera atrevido a hablarle ni nada, ¿verdad? Tal vez lo hubiera saludado, pero nada más. Pero de él fue que comenzó a platicar, bueno, lo que le acabo de contar. Entonces, eso, hermanos, es el oikos, o sea, la persona, pero ¿con quiénes se relacionan estas personas? Y si hiciéramos el ejercicio de la lista que le acabo de mencionar, entonces tenemos mínimo unas 50 o 100 o 200 o 300 personas, dependiendo a qué nos dedicamos, a dónde vamos, si pasamos encerrados en la casa o si salimos. O sea, todo eso va haciendo que se vaya multiplicando. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es aprovechar el oikos para el evangelismo. No estamos partiendo de cero. De cero, comenzar de cero, eso es lo más difícil que hay. Eso es lo que le ocurre, hermano, a los misioneros. Nosotros mismos tenemos en este momento una misionera, tiene ya como 11 meses, me parece, que está en Japón. Es una hermana joven que desde hace años ella traía la inquietud de ir de misionera a Japón, y se le metió que Japón, y comenzó a aprender el japonés y comenzó a prepararse y a capacitarse por años en cuestiones de misiones transculturales, hasta que hace como 11 meses, bueno, estaban dadas las condiciones. Ella se iba a ir antes, pero vino la pandemia, entonces ahora está allá. Entonces ella todos los meses se comunica conmigo y me cuenta, y sabe lo que le estoy diciendo. Le ha tocado comenzar de cero, porque obviamente en Japón ella no conoce a nadie, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene conocidos. Entonces, ¿qué le ha tocado? Comenzar de cero, comenzar a presentarse con las personas. Ella me dice, el japonés es muy difícil, me dice. Yo puedo comunicarme, me dice, puedo entender, pero tener así una comunicación fluida no puedo, me dice. Hay todavía palabras, expresiones que no conozco. Pero ahí va aprendiendo. O sea, no se ha muerto de hambre todavía, ha sobrevivido 11 meses. Pero eso es lo que ocurriría, hermanos, si nosotros no tuviéramos oikos. Que uno tiene que comenzar por saludar al vecino. Y que el vecino se va a preguntar, bueno, ¿y esta persona que no es asiática, qué hace aquí? Y es evidente que habla el japonés, pero con acento, o lo habla como Tarzán. Pero se entiende, ¿verdad? Entonces, comenzar así es bien difícil, pero no estamos en esas condiciones, sino que es mucho más fácil. Pero ¿sabe algo, hermano? El oikos, aunque seamos de los que podemos hacer una lista de 300 personas, el oikos termina. El oikos tiene un límite, porque si el oikos está formado por la familia, por ejemplo, su familia es lo que es, y ya no va a tener otra, o sea, no va a seguir creciendo, a menos pues que sigan creciendo nietos, sobrinos, pero también se está muriendo el abuelo y que el bisabuelo, ¿verdad? Entonces el oikos, lo que es puramente la familia, hay un momento, hermano, en que uno ya lo evangelizó. Todo depende, claro, del tiempo que uno tenga de estar en el evangelio. Si usted tiene 20 o más años de estar en el evangelio, yo casi estoy seguro de que su familia usted ya se la acabó. Es decir, se la acabó en el sentido de que o a todo lo ganó ya para Cristo, o usted ya sabe de que quedan unos 2 o 3, pero estos están duros, pero ahí los tengo en jabón ya. Pero lo mismo ocurre con los amigos, lo mismo ocurre con los conocidos, lo mismo ocurre con los compañeros. Entonces, hay un momento en que se agota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya uno habló a las personas con las cuales tenemos relaciones, entonces significa que uno ya cumplió ahí la gran comisión, terminó la tarea, y uno ya puede quedarse tranquilo y decir, bueno, lo que tenía que hacer lo hice. No, porque la gran comisión es llevar el evangelio a
toda criatura. Y todavía hay muchas personas que necesitan conocer el Evangelio. Entonces, si se agota nuestro oikos, ¿qué tenemos que hacer? Ampliarlo, ampliar el oikos. ¿Y cómo se amplía el oikos? Bueno, desde el punto de vista familiar, ya le dije, eso va a crecer solo si hay bebés dentro de la familia, o que el sobrino se casó con no sé quién y ahí se establece una conexión con otro oikos que es el de la novia. Pero si no es así, hermanos, la familia se acaba y se acaban los amigos. Entonces solo queda ampliar el oikos. Pero aquí viene el punto: ¿cómo ampliamos nosotros nuestro oikos? ¿Cómo es que creamos nuevas relaciones? ¿Cómo es que hacemos nuevos amigos? Entonces preguntémonos, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Y con quiénes nos interesa hacer amistad? Hágase esta pregunta para que se la responda usted. Pero hágase esta pregunta: ¿cuántos amigos que no son creyentes tiene usted? O sea, no digo que no tiene ninguno, ¿verdad? Pero en realidad es que nosotros tenemos la tendencia, hermanos, de colocar la luz debajo del cajón, o sea, debajo del almud, como dijo Jesús, ¿verdad? El almud era una medida de capacidad, que es como esas cajas de madera que tienen en el mercado los que venden grano, frijoles, maíz. Entonces, ¿cuánto quiere? 1 kilo, por ejemplo. Entonces, con la caja lo miden. Entonces, así era en la antigüedad. La caja, eso es lo que se llama el almud. Entonces, poner la luz debajo del almud es ponerlo debajo de la caja. Pero ¿qué sentido tiene poner la luz debajo de la caja si la luz es para que esté en lo alto, para que ilumine? Ese absurdo es el que Jesús quería señalar cuando dijo que no había que poner la luz bajo el almud. Pero es lo que nosotros hacemos. Porque ¿quiénes son nuestros amigos? Los hermanos de la iglesia. Cuando usted cumple años, o se graduó su hijo y usted quiere hacer un culto de acción de gracias, o logró endeudarse para agarrar una casita, pero usted dice, bueno, aunque tengo que pagar por 25 años, pero ya puedo decir que es mi casa, y hace un culto de acción de gracias. ¿A quiénes invita? Entonces dice, bueno, vamos a invitar al hermano fulano para que dirija las alabanzas, vamos a invitar al hermano sutano para que nos lleve la palabra, invitemos al hermano y a la hermana y al hermano y a la hermana, total que ahí está todo el in en la casa en el culto de acción de gracias. Hermanos, hoy en diciembre, el mes que acaba de pasar, me agradó un hermano. Él no es tan joven, ya es un adulto. Yo lo conozco desde hace años y me dijo, mire hermano, me dice, fíjese que me voy a casar, me dice. Y yo le dije, qué bueno, le dije, porque le digo, ya él es un hombre de más de 50 años. Le dije, qué bueno, le dije, que finalmente, ¿verdad? Se va a casar. Y me dice, sí, me dice, pero yo quiero invitarlo, me dice, para que usted sea el que haga la presentación matrimonial. Eso me lo dijo con meses de anticipación. Está bien, le dije, yo lo voy a hacer, voy a llegar. Cuando ya se acercaba, hermanos, que faltaba como un mes, quizás menos, quizás para la boda, él me dijo, pero hermano, me dice, hay algo que no le he dicho, y es que yo no voy a invitar ningún hermano, me dice, sino que todos los que he invitado a mi boda, me dice, todos son incrédulos. Entonces me dijo, no se vaya a extrañar, me dice, si usted los oye hablando con ciertas expresiones o los ve fumando, me dice, y puede ser que alguno hasta lleve su botellita, me dice. Y yo le dije, hermano, no tenga ninguna pena, no tenga ninguna pena, le dije, yo voy. Y efectivamente llegué, como siempre, hermano, llegué temprano, ¿verdad? Y estaba, solo él estaba y la hermana con quien se iba a casar. Cuando empezaron a llegar los invitados, parte era familia de él. Pero en efecto, hermano, ahí no había
No había evangélicos. Todos eran amigos, todos eran incrédulos. Pero es gente educada. Es decir, no estaban gritando ni nada, o sea, muy, muy formales. Yo hice la presentación, di la enseñanza de la palabra, ellos escucharon muy atentamente. Y luego vino ya la parte de la recepción y a mí, yo creo que él por deferencia, o no sé si intencionalmente, pero la cosa es que me sentó con sus hermanos. Él estaba en otra mesa con su esposa, ¿no? Pero en la mesa donde me indicó que yo me sentara, estaban los hermanos de él y una hermana que tiene. Y yo no conocía a ninguno. Pero como ahí me sentó, me senté. Y comenzamos a platicar, hablando de diferentes temas. Pero lo que le quiero decir es que, o sea, todo fue muy cordial, todo estuvo bien. Terminó la boda, yo me fui y lo vi. Hoy es martes, ayer lo vi, ayer en la mañana antes de venir aquí tuve una reunión temprano con él y él me cuenta, hermano, me dice, todos quedaron impresionados por la enseñanza que usted dio, me dice. No ha habido ni uno, me dice, de los que invité que no me haya dicho, pero mira, qué impresionante lo que el pastor dijo. Y lo que yo dije, hermano, es lo que dice Efesios capítulo 5, ¿verdad? Que usted dormido se lo puede. Pero como ellos no son creyentes, o sea, para ellos eso fue una bomba, eso fue una revelación. Y me han preguntado que a dónde predica usted, que a dónde está su iglesia. Entonces, note la diferencia entre que uno invite hermanos y que invite amigos. Entonces, por eso yo le preguntaba, en su lista de amigos, ¿cuántos son incrédulos? O sea, yo sé que conoce algún incrédulo, pero hay una intención premeditada de buscarlos a ellos. Porque uno puede ampliar el oikos y decir, mire, cuando yo llegué a la iglesia, yo conocía 3 evangélicos, pero en la iglesia hoy conozco 70. Sí, pero todos son creyentes. ¿Y ahí qué va a hacer? Pero la cuestión es usar el oikos para la evangelización. Esa fue la clave de por qué el cristianismo en un siglo conquistó el mundo romano. Entonces tenemos que buscar a los amigos, pero a los incrédulos, a los pecadores, no les tengamos temor, hermano. No le va a pasar nada, no se le va a pasar la lepra. Sí, no hay que tener temor, porque a veces cuando sabemos de que alguien es o que tiene un rol religioso, por ejemplo, que es sacerdote, que es una monja, que es un imán de una mezquita musulmana, o que es un maestro budista, uno dice, uy, ese es el diablo. No, son personas que necesitan oír el mensaje de Cristo. Entonces, no hay que tenerles temor. Uno, hermano, tiene que ser cordial con ellos. Es lo que nos está diciendo el pasaje que leímos. Dice el Señor, vino Juan el Bautista. El pobre Juan ni comía pan, ni bebía vino, vivía en el desierto. La vida de él era predicar y bautizar. Y la gente dijo, este demonio tiene, porque ni come el hombre, solo ayunando pasaba. Y luego viene Jesús. Y cuando aparece Jesús dice, el Hijo del Hombre, este come, este bebe, lo invitan a fiestas y va. Lo invitan a casa de Simón el leproso y va. Lo invita a Zaqueo, el jefe de los cobradores de impuestos, va. O sea, era el corruptazo. Es que los cobradores de impuestos eran corruptos y Zaqueo era el jefe de ellos. Entonces, este hermano era la gusanera. Y ahí es donde va Jesús a comer. Claro, era muy rico Zaqueo. ¿Qué cree usted que dijo la gente? Bueno, y si Jesús es profeta o es santo o es hijo de Dios, ¿por qué no fue a la casa de la ancianita, que sabemos que es una viuda y que es santa y que su vida es oración? Jesús hubiera dicho, por eso no voy, porque ella está sana,
Y no es el sano el que necesita el médico, es el enfermo. Por eso voy con el que está más enfermo. Pero usted qué haría, hermano. ¿Usted qué haría? ¿Se haría amigo de Zaqueo o se haría amigo de la viuda que dio las dos blancas? El evangélico busca a la viuda, a la creyente, a la que lleva una vida ordenada. Pero se le dice, mire, esa mujer que vive ahí, esa cambia de marido como cambiar de zapatos. Entonces dice, ahí es donde tengo que ir. Esa mujer yo tengo que conocerla, porque son las personas necesitadas del evangelio. Entonces vino Jesús, y la vida de Jesús era una fiesta. Como él lo dice, come, bebe, es amigo de pecadores. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús? Los ladrones, los cobradores de impuestos, las prostitutas. Esos eran los amigos de Jesús, con ellos comía. Claro, Jesús nunca hizo lo que ellos hacían. Pero ¿por qué iba a ellos? Bueno, ya se lo acabo de decir, ¿verdad? Jesús dijo eso, no es el sano el que necesita de médico, es el enfermo. Entonces yo voy donde está el necesitado. Cuando nosotros tenemos que ampliar el oikos, hermanos, busquemos a los malos, busquemos a los pecadores, porque esos son los que necesitan de Cristo. Otra vez, hermano, no hay que tener temor. Es que uno al pecador, hermano, uno lo ve con lentes negros, así fuerte y todo eso, pero por dentro tienen un corazón de pollo. Hermano, bueno, él hoy ya está avanzado en edad, pero yo conozco un hermano que él llegó a la iglesia ya por los años 70. Por cierto, la primera vez que yo vine a Santa Ana, porque él era santaneco, pero se había ido a vivir a San Salvador. Entonces, cuando me comenzaron a enviar a mí, que yo venía a predicar más o menos como una vez por semana, como yo no tenía vehículo, y estoy hablando del año 79, entonces la guerra estaba por estallar, ¿verdad? Entonces pensar en ir en bus de noche, eso era imposible. Entonces yo tenía que buscar un hermano que tuviera vehículo para que me trajera. Entonces él era uno de los hermanos que me decía, hermano, con mucho gusto. Y en una ocasión, como yo ya sabía que el Señor me iba a traer para acá, pero yo nunca había venido a Santa Ana, no conocía. Y yo sabía que él era santaneco. Y le dije, mira, hermano, no hay problema que cuando vaya a predicar nos vayamos temprano y usted me enseña Santa Ana. Claro, me dice, como todo santaneco, orgulloso de su ciudad. Y me dijo, sí, claro, me dice, vámonos temprano y yo le voy a enseñar la ciudad. Y venimos temprano. Era de tarde ya, ¿verdad? Pero el culto era a las 6:30 de la tarde, algo así comenzaba, o 7 de la noche, porque era antes de la guerra. Yo no me acuerdo, bueno, sí me acuerdo de algunos lugares donde él me llevó a conocer. Y anduvimos por Santa Ana. Me dice, aquí está el lugar, aquí es la calle esta, por aquí está el hospital, porque me acuerdo que anduvimos allá por el hospital, dimos la vuelta y me anduvo enseñando todo. Y luego nos fuimos ya a la Colonia Violeta, que era donde estaba iniciando la iglesia. Entonces, lo que le quiero decir es que este hermano, como éramos amigos, él me contó su testimonio. Y él me dijo, mire, y él era un hermano alto, fuerte, blanco. Pero me dice, antes que yo no era cristiano, yo usaba el pelo largo, me dice. Y yo pasaba en un parque de aquí de Santa Ana. Y mi vida era la droga, me dice. Yo vivía en el parque porque ahí me llegaban a vender y yo vendía droga también. Eso es lo que yo hacía. Y sabe, me dice, lo que a mí me duele, me dice, es que nunca hubo ni uno que llegara a hablarme del evangelio. Nunca llegó nadie a hablarme del evangelio. ¿Y quién le iba a hablar, hermano, si parecía pirata? Claro, o sea, peludo, matón. Cualquiera dice, este de una ganchada me va a aventar por allá. Pero por dentro él se estaba muriendo.
por dentro se estaba muriendo. ¿Y sabe cómo llegó el evangelio? Fue una jovencita, fue una hermana de la iglesia, una hermanita así, jovencita, delgadita, que ella iba por la calle y él, o sea, el macho ahí, ¿verdad? Con el rancho en la cabeza y todo eso. Y le dice: adiós, corazón. Y ella se le queda viendo y regresa. Y le dice: ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Bien, él contento porque había vuelto. Y le dijo: ¿no le gustaría ir a una fiesta conmigo? Con usted donde diga. Entonces vámonos, le dijo ella, véngase, vamos a una fiesta. Y dijo: oiga, pero ahí en esa fiesta van a haber otras mujeres. Claro, le dijo, hay más. Vamos, le dijo. Lo llevó a la iglesia. Lo llevó a la iglesia. Allá en San Salvador, ¿verdad? O sea, no era aquí eso. Llega a la iglesia, llega, hermano, y como le digo, era corazón de pueblo. Ahí se entrega a Cristo. Años después se casó con la hermana, ¿verdad? Pero hubo alguien que se atrevió. Pero normalmente, ¿cuál es nuestra reacción? Venite, venite, o sea, no te detengas, no le hables. Pero es que yo quisiera que la viera una hermana delgadita, que con una mano lo podía colgar así uno al hermano. Pues esa delgadita chelita regresa y le dice: ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? O sea, y ella tenía la intención, o sea, no de casarse, sino que de llevarlo a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿no será, hermanos, que esa audacia, esa visión es lo que nos hace falta? Claro que habrá gente que lo va a criticar. Si mire, si a Jesús se lo comían vivo, aquí él mismo lo está diciendo. Me dicen que soy comelón, me dicen que soy bebedor, me dicen que soy come gallinas, me dicen que solo soy amigo de pecadores, me dicen que todas mis amigas son prostitutas, que todos mis amigos son ladrones o que son hipócritas. Eso decían de Jesús. ¿Y cuál es el problema? Eso manchaba la santidad de Jesús. Eso lo anulaba su autoridad espiritual. Que dijeran lo que quisieran decir, hermano. Si él no hubiera sido amigo de pecadores, nosotros no estaríamos aquí. Entonces, cuando expandimos el oikos, busquemos a los incrédulos, busquemos a los que no tienen a Cristo, busquemos a aquellos que sabemos que no son creyentes. ¿Y qué hace uno ya con ellos? Lo primero es hacer una amistad. Entonces uno tiene que establecer una relación de cordialidad, respetuosa. Buenos días, buenas noches. Tal vez él, hermano, es una persona que no está acostumbrada a decir buenos días, buenas noches. Órale, le va a decir. Pero usted: buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está la familia? Y se pone a platicar. Entonces comienza a crearse allí un nexo, un lazo. Entonces, ahí comienza la amistad. Pero esa amistad se va profundizando, y cuando se va profundizando, cuando se platica con el incrédulo, de repente el incrédulo comienza a abrir su corazón y a decirle: fíjese que yo lo veo a usted que toda la vida anda contento. Yo quisiera ser así, pero fíjese que yo tengo un gran problema. Ajá, ¿y cuál es su problema? Mi problema es en mi casa, fíjese, con mi mamá. O podría decir con mi esposa, o con mi hijo, con un tío, o con mi papá, no sé. ¿Y en qué consiste su problema? Pues fíjese que se han dado estas y estas situaciones. Usted lo oye con educación, lo oye con empatía y le dice: mire, pues realmente veo que su problema es difícil, pero quiero decirle que hay un Dios que todo lo puede. Yo voy a estar orando por usted. Y de tiempo en tiempo usted le pregunta: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Estoy orando, pero de verdad, o sea, ese fue el tema de ayer, ¿verdad? La oración. De verdad, se pone a orar. Entonces, eso va abriendo el corazón de la persona. Hasta que hay un momento en que usted le dice: mire, yo puedo presentarle a una persona que tenía un problema igual que el suyo y lo logró resolver.
salió adelante de veras. Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Le gustaría conocer a esa persona? Sí. Entonces el sábado voy a pasar por usted. ¿Y a dónde vamos a ir? Aquí a la casa de un amigo. Vamos a ir a visitar a un amigo. Lo lleva a la célula, ¿no? Y de antemano usted ya le ha dicho a otro hermano, le ha dicho: mire, el sábado le voy a traer un fulano que tiene problemas con el papá. Y como usted, hermano, me ha contado que también tuvo problemas con su papá, pero que lograron reconciliarse, cuéntele. Entonces viene, se lo presenta: mire, él es la persona de quien le hablé, y ahí lo deja. Y que el hermano le cuente el testimonio: sí, mire, yo tenía amargura, y en verdad, mire, me da pena, pero yo a mi papá quería apuñalarlo, pero un día llegué a Cristo y Cristo me cambió el corazón, y lo primero que hice fue buscar a mi papá. Así es como se va ganando los pecadores. Pero uno tiene que tener esa intención firme, hermano, de alcanzarlos para Cristo. Entonces termino, hermanos, ya únicamente diciendo: hagámonos amigos de los pecadores, hagamos amigos de los católicos, hagámonos amigos de los que dicen que son agnósticos, que son ateos. Yo hace un par de años quizás conocí a un hombre que él dice que es ateo, y yo creo que de verdad lo es. O sea, él de verdad, o sea, lleva una vida y ha tenido problemas muy, muy serios, pero jamás él ha dicho que Dios me ayude ni nada. Y yo sé que a él no le gusta que le digan cosas como primero Dios o con la ayuda de Dios. De como yo sé que a él no le gusta, o sea, yo no menciono a Dios con él. Entonces cuando él me dice: mire, tengo esta y esta situación, porque hemos llegado a esa confianza, él me cuenta cosas muy personales de él y de su familia. Y cuando me dice: mire, tengo esta y esta situación, entonces yo le digo: bueno, pues yo le deseo lo mejor. Le deseo que esto se resuelva satisfactoriamente y que se resuelva pronto. Pero nunca le digo primero Dios, o que Dios le ayude, o yo voy a orar. Jamás se lo digo. Y usted dirá: pero ¿y entonces cómo va a conocer el evangelio? Porque me está conociendo a mí. Y usted sabe que nuestras vidas hablan más que 1000 palabras que podamos decir. Sí, nunca le he hablado de Dios, pero yo estoy seguro que cada vez que hablamos, que platicamos, que me ve, yo estoy seguro que para él Dios está presente. Porque es eso, dar testimonio con la vida. ¿Qué va a pasar con él? Yo no lo sé, hermano. Pero sí le digo, él cada vez es más amplio. Yo sé que él habla muy bien de su servidor delante de otras personas. Yo sé que él habla muy bien porque esas otras personas me lo han dicho. Mire, el fulano, me dice: ¿cómo lo admira usted? O sea, pero eso yo no se lo estoy diciendo con orgullo, sino que se lo estoy diciendo en el sentido de que vea cómo Dios va obrando. Entonces, a mí no me extrañaría que un día termine diciendo: bueno, yo sé que él oye mis predicaciones ahora, imagínense. Yo sé que él lee todo lo que yo escribo. Incluso en una ocasión hasta me mandó a pedir un libro de su servidor. Mire, me he enterado que tiene este libro. O sea, yo no le dije que tenía 10 libros, ¿verdad? Pero él sabía que tengo uno. Vaya, y me lo podría enviar. Sí, le dije yo, y se lo envié. Entonces, él es el que ahora está indagando. Entonces, no sería de extrañar que en algún momento termine de rodillas delante del Señor. Así es como otros llegaron al evangelio. Pero si un hermano dice: fíjese que él es ateo, ese es del diablo, ese va derecho al infierno, que se lo traguen las llamas. Y así va a ser si no hacemos nada. Pero basta, hermano, con que ellos vean el aspecto humano y que nosotros veamos el aspecto humano de ellos. O sea, son personas, o sea, que han tenido ciertas experiencias en la vida, cierta formación que le lleva a ese tipo de conclusiones. Eso es todo, pero no es que sea gente mala o perversa como a veces pensamos. No, es simplemente que piensan de manera diferente. Pero no hay nada que pueda derrotar
al testimonio de Cristo que llevemos con nosotros. Como Pablo decía, ustedes son nuestras cartas. Ustedes son las cartas abiertas. ¿Qué es lo que recomienda el Evangelio? Lo que tú eres, lo que es tu vida. Entonces, que tu luz brille. No pongan la luz debajo del almud, dijo el Señor. No anden invitando solo evangélicos. Si cumple años, invita a los compañeros de tu hija. Y ojalá que tu hija no estudie en un liceo cristiano, sino que los amiguitos que vengan sean a saber qué, quizás mal hablados o todo eso. Pero esa es la manera de comenzar y dar la luz, que la luz alumbre, 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 para que vengan al conocimiento de Cristo. Allí, hermanos, es donde vamos a ver la diferencia. Ahí es donde vamos a ver a las personas viniendo a la iglesia y van a comenzar a venir interesados, a decir, bueno, ¿y qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es que gente tan razonable va a esa iglesia? Porque el mundo tiene la idea de que los evangélicos somos tontos y que somos un disco rayado, que lo único que andamos recetando es el infierno. Eso es lo que ellos creen. Pero cuando usted les comienza a hablar de otros temas, y usted es creyente, ¿sí? ¿De veras? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que puede pensar? ¿Cómo es que puede hablar de algo diferente que no sea el infierno? ¿Entiende? Entonces, es una forma de dar testimonio. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a poder. Hace poco, hermanos, hace como un mes quizás, sí, como un mes, hoy en la tarde me estaba acordando de eso. Es un grupo de amigos, ni uno de ellos es cristiano. Eran 6. Y estábamos en una reunión hablando de otra cosa, cuando uno de ellos comienza a hacerme preguntas por este tema del conflicto en Israel. Y me dice, mire, yo no entiendo, me dice, ¿por qué los evangélicos apoyan a Israel? Así comenzó todo. Él me preguntó, entonces yo comencé a responderle a él, pero luego se involucró el otro. Entonces los 6 estaban sentados alrededor de mí haciéndome preguntas. Y claro, como uno tiene que irse a Abraham, ¿verdad? Entonces de Abraham, bueno, ¿y quién era este Abraham? Y comienza uno con la vida de Abraham, la simiente de Abraham, el rey David, la promesa dada a David. Total de que el rato ya les estaba hablando de Jesús, pero yo solo estaba respondiendo a las preguntas que ellos hacían. Yo no sé si eso cuenta como célula, pero si cuenta, anótela para el sábado. Pero yo no la premedité, ellos son los que comenzaron a preguntarme y yo lo que hice fue responder sus preguntas. Entonces, pero si no tenemos amigos incrédulos, sí le van a hacer preguntas, pero es por pura curiosidad teológica o aburrimiento, no sé. Pero cuando un incrédulo le está preguntando es porque de verdad quiere saber. Entonces, que Dios nos ayude para que, como Jesús, seamos amigos de los pecadores. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y también, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a ser como tú. Que no tengamos temor de ir tras el enfermo, pues es el enfermo el que necesita del médico y no el sano. Ayúdanos para que en nuestra vida podamos tener un cambio y que este cambio sea una reorientación hacia el evangelismo, y que al ampliar nuestro oikos lo ampliemos con otros que no conocen de ti y que necesitan saber de las buenas nuevas. Usa cada uno de tus hijos, de tus hijas, los líderes, lideresas, anfitriones, supervisores y supervisoras. Usa a los pastores, usa a los miembros de la célula, úsanos a todos, a tu iglesia, para que podamos ser fieles testigos y que no escondamos nuestra luz debajo del cajón, sino que esté en alto y alumbre para todos los necesitados. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, igual que ayer les ofrezco este libro, se lo recomiendo. El libro Comparte,
El día de ayer se acabaron todos los que habían, pero hoy hay más. Así que recuerde, solo cuesta $3. El precio normal son 9 si usted lo compra en los Estados Unidos y tiene que pagar el envío. Pero aquí está $3 en la librería. Es un libro que habla de eso, del evangelismo en la iglesia celular. Se llama Compartir el evangelio. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.